Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Miquel Arturo Larrañaga Colín. Soy coordinador de Bolsa de Trabajo de Univer Milenio. El día de hoy pondremos nombre a las personas que día a día interactuamos a través de Facebook, WhatsApp y llamadas telefónicas. El área está conformada por Yasmín Martínez, quien está a cargo de la dirección de egresados, y Dulce Ayala está a cargo de la coordinación de seguimiento a egresados. En la dirección de egresados, trabajamos para orientarlos con respecto a trámites referentes a procesos administrativos y académicos, asesorías para acudir a entrevista de trabajo, bolsa de trabajo, retroalimentación de perfiles laborales a través de análisis de su currículum vitae, publicación de vacantes y generación de convenios para la bolsa de trabajo. El presente taller está estructurado, diseñado e impartido por la Dirección de Egresados de Univer Milenio. El día de hoy, en este taller, abordaremos 4 temas muy importantes para entender cómo diseñar su currículum vitae. Lo primero será, ¿qué es un currículum vitae? Lo segundo, ¿qué elementos conforman un CV? Lo tercero es, ¿qué son las habilidades laborales? Y lo cuarto, ¿qué es lo que buscan las empresas para cubrir sus vacantes? Es muy importante que cuenten con su currículum impreso, como se les mencionó en el correo de registro, ya que a diferencia de un curso donde solo se imparten temas teóricos, sin ningún producto, en ese taller haremos un producto que será su currículum vitae con las especificaciones que se verán más adelante. Les voy a pedir que conforme vayamos avanzando en nuestro taller, vayan haciendo anotaciones en la impresión de su currículum vitae. De manera posterior, ustedes nos harán llegar las correcciones y nos las mandarán ya su CV listo al correo electrónico que les presentaremos más adelante. Les pedimos de favor que mantengan sus micrófonos apagados durante la sesión y activarlo en caso de que se les solicite. Las personas que más participen durante este taller se les otorgará una sorpresa, ya sabrán, pero es muy importante que participen en las distintas preguntas que les vaya haciendo conforme se vayan presentando ejemplos. Y asimismo les recordamos que algunos de los fragmentos de los currículums aquí mostrados son parte de los que ustedes nos mandan para retroalimentación a nuestro correo electrónico. Y bueno, daremos inicio al primer tema. Bueno, lo primero es qué significa o qué es currículum vitae. Y bueno, la palabra currículum vitae significa carrera de vida o en su caso cronología de vida. Y sirve para describir tu experiencia en el ámbito laboral, académico y los conocimientos y habilidades que has desarrollado a lo largo de tu formación humana y profesional. Y bueno, es muy sencillo el primer tema, no tiene más complicación. Lo segundo que veremos es qué elementos conforman tu currículum vitae, pero antes de ver los elementos y antes de que hagas tu currículum vitae, te debes preguntar lo siguiente. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo me quiero proyectar profesionalmente? ¿Y qué historia quieres contar? Y bueno, la mayoría de las personas buscan trabajo sin tener respuesta a estas preguntas. El tener claridad en la ruta te va a hacer más fácil el camino a la hora de plantear tu currículum vitae. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de fondo a los elementos que conforman un currículum vitae. Y lo primero que va a hacer es el título. Y aquí viene la primera pregunta que quiero que ustedes me ayuden a contestar. Y es, ¿cómo creen que se debe plantear el encabezado de tu currículum vitae? ¿Quién puede activar su micrófono, por favor? Bueno, sería con nuestro nombre y quizás la licenciatura de las que somos, bueno, tenemos nuestra carrera, bueno, por ejemplo, yo soy de la licenciatura de Derecho, pudiera ser Paola Aide Torres de la Cruz, licenciada en Derecho. Efectivamente, Paula. Y bueno, como nos mencionaste, tu currículum debes
presentarlo como un profesionista de pocas palabras. No debes colocar la palabra currículum o CV al inicio de tu currículum porque al leerlo se da por entendido que es un currículum vitae. Y bueno, los elementos que deben llevar, y aquí te presentamos el ejemplo, es tu nombre completo y la licenciatura. En este caso, si eres ingeniero, tu ingeniería, y en caso que tengas una especialidad o posgrado, también deberás colocarlo. En este caso tenemos que el licenciado Miguel Lara Colín es licenciado en Derecho y tiene una especialidad en Derecho Penal, y por lo tanto es un abogado penalista y se debe colocar de esa forma. Y bueno, el siguiente punto que veremos son los datos personales. Los datos personales que ustedes deben incluir en su currículum vitae son su nombre completo, un correo electrónico que refleje profesionalismo y que sea apropiado. No es recomendable que coloquen currículum vitae de la secundaria o de la preparatoria, por ejemplo, princesitamoshi@yahoo.com, no es recomendable, compañeros. Esos currículums quedan descartados. Deben colocar perfiles digitales laborales como de OCC o LinkedIn. Es muy importante. Los reclutadores van a buscarlos también por ahí. Y es importante que lo coloquen. Y deberán colocar un número de contacto. Es muy importante, y aquí les voy a recalcar, que actualmente ya se quita el 044. No pongan el 044 porque ya esa alada ya no ya no se utiliza, ya quedó descartada. Lo que no deben colocar en su currículum vitae: su dirección completa, estado civil, CURP, fecha de nacimiento, edad y último promedio. No es recomendable que los coloquen. Y bueno, los datos que acabo de mencionar, generalmente el reclutador se los va a preguntar en la entrevista. Si los colocan en su currículum, esto puede dar a que su currículum quede descartado por la zona donde viven o por su estado civil, y eso no es recomendable, antes de que lleguen a la entrevista siquiera. Y bueno, en la siguiente diapositiva les vamos a presentar un ejemplo que me gustaría que me ayudasen a identificar los errores, y quien guste participar puede activar su micrófono en este momento. Yo. La primera persona que habló, no sé quién haya sido. Es edad, Blanca. Edad, Ok. 26 años, la nacionalidad, el domicilio se encuentra completo. El celular nada más quitarle la alada. Efectivamente. Nada más. Y sería todo. Así solamente. Ajá. Sí, solamente serían esos errores, y este ejemplo es erróneo. ¿Por qué? Porque efectivamente coloca su edad, su nacionalidad, el domicilio y coloca la alada. Ahora, en caso de que el reclutador a ustedes les plantee colocar ciertos datos, los tienen que colocar. Eso es de facto. Y por ejemplo, hace un tiempo a mí me solicitaron colocar mi dirección en un currículum vitae. Y yo la coloqué, y lo coloqué como viene en este ejemplo. Y había un error muy grave, que no coloqué mi código postal. Y el código postal es súper importante porque delimita un área geográfica. Y si ustedes colocan un domicilio así, no es correcto. Deberán colocar la calle, el número, la colonia, el municipio, el código postal y el estado. Así, muy sencillo. Y bueno, el siguiente ejemplo que les vamos a presentar es un ejemplo correcto de cómo se debe colocar sus datos de contacto. En este caso tenemos que el licenciado Miguel Lara coloca su correo, miguel.lara@outlook.com, su perfil laboral, que es de LinkedIn, y un número telefónico. Y es la forma ideal de colocar sus datos de contacto. Y bueno, vamos a entrar a un tema muy interesante y muy importante, y es la imagen que ustedes ponen en su currículum vitae, la fotografía. Y bueno, algunos especialistas recomiendan que sí deben poner su fotografía en el currículum vitae. Y nosotros aquí les vamos a presentar 3 ejemplos de por qué sí deben ponerlos, según las recomendaciones que hemos investigado. Y bueno, aquí les vamos a presentar 3 argumentos del por qué sí. Bueno, lo primero es que vivimos en una sociedad visual
en la cual nos atraen las imágenes y muchas empresas van a tomar en cuenta la imagen del profesional, del aspirante que está postulándose para la vacante. Lo segundo es que la fotografía va a imprimir identidad a su perfil y, bueno, le va a poner una cara a su currículum vitae. Lo tercero es que es un documento de venta y es importante que le coloques tu mejor fotografía. Y bueno, ustedes se van a preguntar, oye, Miquel, pero a ver, ¿cómo debe ser la fotografía que debe estar en mi currículum? ¿Qué elementos debe llevar o cómo debe ser? Bueno, la fotografía de tu currículum debe ser profesional. De preferencia deben invertirle y tiene que ser de un estudio fotográfico. La fotografía debe ser reciente. No pueden colocar una fotografía de hace 10 años y se presentan a una vacante, obviamente sus rasgos físicos van a cambiar y la persona que está en la fotografía de su currículum tiene que coincidir con la persona que está en el CV, en la entrevista, perdón. Es muy importante que lo hagan así. Y bueno, el atuendo. Si son hombres, lo más ideal es que ustedes tengan una camisa y saco. Deben cuidar su peinado y la barba, debe estar alineada. Si son mujeres, deben de preferencia tener un blazer con una blusa. Y no deben excederse en el maquillaje, no recarguen demasiado su maquillaje, que no sea demasiado vistoso, lo más sencillo posible. Y también deben cuidar mucho los accesorios, no deben tener como los 1000 accesorios, los 1000 arracadas, tienen que ser aretes sencillos, por ejemplo. Y bueno, sonreír no está de más. Una sonrisa en su currículum vitae da mucha seguridad y no es malo que lo colocan. Y bueno, ¿qué no debe tener su fotografía para el currículum vitae? No utilicen selfies, no utilicen las selfies de Facebook y no utilicen las de Instagram. No lo hagan, por favor, no es recomendable. No utilicen fotografías de títulos o certificados o del INE, son demasiado formales o en el caso del INE es demasiado informal para su currículum vitae. Nos han llegado casos a las retroalimentaciones en que colocan la fotografía del título con el sello y pues no, así no va la fotografía, no es apropiado. Y no utilicen ropa informal, no utilicen playeras, no utilicen sudaderas para su fotografía del currículum. También nos han llegado casos y no es recomendable. Y bueno, en la siguiente fotografía les vamos a presentar, diapositiva, perdón, 2 ejemplos de cómo deben colocar su fotografía en el currículum vitae. Aquí tenemos al licenciado Miguel Lara, se los presento. Y en este caso utiliza un saco, utiliza camisa, corbata, tiene la barba bien alineada y su peinado está de manera correcta, no tiene gallos o no está alborotado. Y aquí les presentamos a la licenciada Amalia Hernández, en el que este caso utiliza un blazer, su blusa muy sencillo, un maquillaje muy simple y un elemento muy importante es que tiene una sonrisa muy, muy leve, muy natural, podría decirse. Les recomiendo no tener la sonrisa así súper mega exagerada o falsa, su sonrisa normal como es. Y bueno, esa es la forma ideal de cómo tener una fotografía en su currículum vitae. En la siguiente imagen les vamos a presentar cómo no deben colocar su fotografía. En este caso tenemos que esta persona, pues para empezar es su selfie de Facebook. Y no es como debe ponerse la fotografía en el currículum. Está mal enfocada porque está tomada de arriba hacia abajo y la fotografía lo ideal es que debe ser tomada de frente. Y no utiliza ropa formal, tiene un fondo no correcto, en este caso es una alfombra. Y bueno, es una forma no correcta de colocar su fotografía en el currículum. Y bueno, vamos a pasar a otro tema muy, muy importante que deben tener en su currículum vitae, que es el objetivo. Y bueno, esa sección va a describir sus expectativas laborales a futuro, en qué áreas buscan desarrollarse y qué actividades les gustaría desempeñar en la empresa que están aplicando para una vacante. Siempre deben tener en cuenta que el objetivo debe estar redactado
de acuerdo a la vacante que quieren obtener. Y bueno, para redactarlo, ustedes deberán reflejar su experiencia, más sus conocimientos afines al puesto, más su calidad como trabajador. La suma de estos les dará su objetivo. Y bueno, la redacción final deberá ser específica y deberá incluir datos medibles, metas alcanzables, información relevante y un tiempo específico. Y para ello deberán preguntarse qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo. Y bueno, lo que deben hacer al redactar su objetivo profesional. Es muy importante que tomen esos consejos en cuenta, ya que también va a ayudar muchísimo en la redacción de su objetivo. Lo primero que deberán hacer es enfocarse en la vacante. Es muy importante que conozcan en qué se están postulando, busquen sus competencias y experiencias que sean afines a la vacante de la empresa, de lo que está buscando la empresa, mostrar su interés en el puesto, deben hablar que, perdón, deben hacer saber al reclutador que están interesados en la vacante y cómo ésta llena sus expectativas al posicionarse ustedes en esa empresa, hablar de cómo ustedes van a beneficiar a la empresa, cómo su experiencia y sus conocimientos van a ser beneficiosos a la hora de estar laborando en la empresa y cómo puede aumentar, por ejemplo, la producción de ciertas cosas. Y bueno, es muy importante que sean breves y concretos. Su objetivo no deberá pasar los 3 enunciados y procuren que lleve 4 elementos claves. El interés en la vacante, la experiencia y los conocimientos afines al puesto que se están postulando. Y bueno, ¿qué deben evitar al redactar su objetivo? Deben evitar sonar arrogantes. Procuren que su experiencia, sus logros, habilidades, hablen por sí solos. No es necesario que coloquen información presuntuosa. Eviten centrarse solo en sí mismos, en el objetivo. Es muy común que los objetivos los redacten en enunciados que solamente estén enfocados en sí mismos. Y bueno, deben tener siempre en cuenta cómo ustedes van a contribuir a la empresa alcanzando sus metas. Y bueno, también eviten utilizar frases trilladas. En este caso, es el último ejemplo. Y bueno, es muy común que ustedes pongan frases como aplicar mis conocimientos o adquirir experiencia. Y bueno, es necesario que ustedes busquen alternativas que se ajusten a lo que la empresa pueda necesitar. Deben recordar que las frases genéricas, como las que les presento aquí adelante, los reclutadores ya las identifican son como, ya hay otro currículum así con la misma frase, se va a la basura. No coloquen ese tipo de frases. Y bueno, aquí les voy a presentar algunos ejemplos de esas frases trilladas. Por ejemplo, aplicar mis conocimientos, trabajar en una empresa exitosa, darle una mejor vida a mi familia, mejorar el funcionamiento de una compañía, aprender más, adquirir experiencia. Son frases que ya están muy trilladas o comúnmente muy choteadas y no deberán utilizarlas, no es recomendable. Y bueno, aquí les voy a presentar algunos ejemplos de cómo se debe colocar un objetivo. Y me gustaría mucho que activasen su micrófono y me ayudasen a identificar los elementos que mencioné hace un momento de cómo va redactado el objetivo. Y quien quiera puede abrir el micrófono ahorita. Bueno, nos señalaba que se debe de mencionar cuál es nuestra experiencia. Y bueno, aquí nos dice que tiene experiencia en el derecho penal y que desea contribuir dentro de dentro de la empresa, me imagino que debe ser un despacho en el área penal. Exactamente. Pues bien, ¿cómo te llamas, perdón? Paola. Como nos mencionó Paola, el licenciado Lara, porque ese es el currículum del licenciado Lara, él es licenciado en Derecho y cuenta con experiencia en litigios en Derecho Penal. Esa es su experiencia. ¿Cómo busca contribuir? Pues con su experiencia en el área penal al incremento de litigios a favor de Ordóñez Abogados. Cuando les mencioné al inicio que que el objetivo va siempre enfocado a la vacante que quieren obtener, en este caso el licenciado Lara, aquí nos hace
una mención que esa es la vacante donde se está postulando, que es Ordóñez Abogados, y es la forma correcta de colocar su currículum vitae, su objetivo en el currículum vitae. Y bueno, el siguiente ejemplo que les presentamos es la forma errónea. Les haré lectura y ustedes, terminando de hacer la lectura, me van a ayudar a identificar los errores. Dice, trabajar en el área contable de una empresa para obtener experiencia y aplicar los conocimientos adquiridos en mi formación profesional. Quien guste puede activar su micrófono para ayudarme a identificar los errores. Perfecto. Pues Adelante. es muy general, habla de manera muy general, no está hablando, por ejemplo, de algún puesto en específico al que quiera como postularse. Efectivamente. Sí, es muy general. Esta persona coloca un objetivo genérico que lo coloca en cualquier currículum a donde se va a postular, porque dice que quiere postularse en la área contable de una empresa. ¿Cuál empresa? Pues quién sabe, no sabemos cuál es. Y que nada más busca obtener experiencia en la empresa y aplicar conocimientos adquiridos en su formación profesional, centrada en sí mismo. Y bueno, esa es la forma errónea de colocar su objetivo en el currículum vitae. El siguiente punto que veremos es la experiencia profesional. Y bueno, para ello es muy importante que ustedes en su currículum vitae coloquen solamente sus 3 últimos trabajos o, en dado caso, sus últimos 10 años de vida laboral. Y bueno, la fórmula para redactar su resumen o experiencia profesional deberá ser de la siguiente forma. Deberán colocar el nombre del puesto, nombre de la empresa, periodo en el que trabajaron y abajo, de manera muy breve, la descripción de sus logros. Estos deberán tener verbos en pasado o presente y, dependiendo del caso, que reflejen acciones productivas como mejoré, alcancé o resolví. Y bueno, aquí les presentamos un ejemplo que voy a hacer mención. En este caso es del licenciado Lara, que coloca sus 3 últimos trabajos, coloca la temporalidad, en este caso estudió de 2019, perdón, trabajó de 2019 a la fecha actual como asistente jurídico del secretario del ayuntamiento. Este es el lugar, digo el puesto, perdón, asistente jurídico. El lugar es el municipio de Toluca de Lerdo y su logro, que es muy importante, que como se van a vender a la empresa, es que actualizó y mejoró la eficiencia de los trámites que emite la Secretaría, teniendo una entrega de los trámites solicitados en un 50%. Utiliza la misma fórmula en los siguientes 2 ejemplos, que no es necesario ya mencionarlos porque es lo mismo básicamente. Y bueno, es una forma correcta e ideal en la que ustedes deben colocar su currículum vitae. Es su experiencia laboral en el currículum vitae. Y este es un ejemplo muy bonito de cómo no deben colocar su experiencia laboral. Me gustaría mucho que visualicen lo primero, analícenlo, y en cuanto alguien vea los errores, me ayude activando su micrófono y me diga cuáles son. Por ejemplo, en la experiencia laboral, o sea, solamente menciona que participó en campañas políticas, pero no menciona en dónde, cómo y en qué ayuda o qué realizó, qué mejoras obtuvo para esa empresa, porque tampoco la está señalada más bien para qué corporativo o a qué tipo de partido apoyó en esas campañas. ¿Cómo te llamas, perdón? Paola. Paola, otra vez. Participas mucho, es muy bueno. Efectivamente, esta persona dice que trabajó en campañas políticas del Estado de México, pero no sabemos efectivamente si trabajó en una consultoría o trabajó en algún partido político. No sabemos qué hizo en las campañas políticas, si repartió volantes o fue coordinador de campaña. Y bueno, y tampoco sabemos los logros que hizo, si logró que ganara la elección o no. Eso es lo importante, si trabajó en una campaña política. Y en el periodo, es muy importante también lo que mencionó Paola, la temporalidad es errónea. No sabemos si en la campaña trabajó en 2013 un mes, una semana, un día o todo el año. No sabemos cómo fue en la temporalidad. En 2015 lo mismo, en 2018. En los siguientes 2 ejemplos está más o menos bien redactado, porque tampoco es como buena su redacción. Coloca
el puesto, coloca el lugar, no coloca los logros, coloca la temporalidad y coloca una información extra que no es necesaria que la coloquen, que dice que tiene un documento, diploma de nombramiento. Eso es información extra que no es necesaria. El siguiente ejemplo maneja también lo mismo, es muy similar, no coloca logros y bueno, así es como no deben colocar su experiencia profesional en su currículum vitae. Y bueno, ¿qué pasa si ustedes no cuentan con experiencia profesional? Bueno, ustedes deberán incluir las actividades que han desarrollado durante su servicio social, prácticas profesionales o, en dado caso, si fueron becarios en alguna empresa o institución pública. Deberán poner de manera clara, utilizando la misma fórmula, el puesto, el lugar donde hicieron las prácticas profesionales, fueron becarios o hicieron servicio social, la temporalidad y el logro. Es muy importante porque eso les va a decir, oh, esta persona, bueno, hizo servicio social, pero hizo una gran, no sé, en este caso, por ejemplo, el licenciado Lara mejoró la clasificación de archivos físicos digitalizándolos con la finalidad de ubicarlos de manera inmediata y eliminó el uso de papel, disminuyó el extravío de expedientes y eficientó la calidad del servicio. Bueno, eso en una empresa lo cuenta como un logro muy bueno y que puede determinar su contratación o no, en caso que no tengan una experiencia laboral más amplia. En caso de, por ejemplo, de que ustedes cuenten con alguna tesis relacionada con la vacante, es muy importante que lo coloquen porque eso también les da experiencia y ciertos conocimientos en la vacante que están postulándose. Y bueno, el siguiente ejemplo es su preparación académica. Los elementos que debe tener es muy importante que solo coloquen su último grado de estudios, el año de entrada y salida, el documento obtenido o estado en el que se encuentra. Y bueno, en caso de que ustedes cuenten con un posgrado, deberían utilizar la misma fórmula que antes mencioné. Y en dado caso que ustedes tengan una carrera técnica, deberán colocar el lugar donde la cursaron, el periodo de tiempo y el documento obtenido. Por ejemplo, alguno de ustedes, si estudió en alguna preparatoria y estudió la carrera técnica en contabilidad, es muy importante que lo coloquen porque eso les da experiencia y conocimientos, por ejemplo, en contabilidad. Y a lo mejor es, no sé, se van a postular para alguna vacante que a lo mejor requiere esos conocimientos y bueno, van a decir, esta persona tiene los conocimientos requeridos. Y bueno, el siguiente ejemplo que les vamos a presentar es igual del licenciado Lara. Estudió en Univer Milenio, tiene una licenciatura en Derecho, la temporalidad de 2014 a 2019, está titulado y el licenciado Lara cuenta con una especialidad en Derecho Penal, igual en Univer Milenio, la temporalidad de 2019 a 2020 y tiene un diploma. Y aparte cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional y Prácticas de Amparo, que tomó en el año 2020, hace poquito, lo tomó en línea, en Univer Milenio y cuenta con un diploma. Como les mencioné, la fórmula, lugar, licenciatura, temporalidad y en qué estado se encuentra, es muy importante que lo coloquen. Ustedes van a preguntar, oye, Miquel, pero es que yo estoy haciendo la tesis, ¿cómo lo debo colocar? Bueno, titulación en proceso. Oye, Miquel, pero no estoy haciendo la tesis, nada más ya cumplí con los créditos y no, no tengo nada. Ya lo terminé, tengo mis créditos al 100%. ¿Ok? Eres pasante. Muy simple, no más información. Si no concluí o dejé la universidad en quinto semestre, pongo universidad trunca. Ese es tu último grado de estudios. No es necesario que coloquen su primaria, no es necesario que coloquen el kinder, no es necesario que coloquen la prepa, salvo que ustedes tengan una carrera técnica, solamente en ese caso. Y bueno, el siguiente ejemplo, me gustaría mucho que ustedes me ayudasen a identificar los errores que están en este ejemplo. Quien tenga la respuesta puede activar su micrófono. ¿Sí? Adelante. Bueno, primero que nada tiene pues todos los grados escolares y no es necesario, habías mencionado que nada más el último grado escolar y me parece que es todo. Más o menos. Yo, Adelante. adicional a eso, también le puso
ya no escuché si dijo la dirección completa anteriormente, y donde dijo que obtuvo un certificado, pero no especifica, bueno, es obvio que recibió el certificado, en la Universidad de Ixtlahuaca. Pone Universidad de Ixtlahuaca, ya lo repitió 2 veces. Y ahí lo que mencionabas de las 9 semestres, nada más era en trunca. Y carrera técnica en ingeniería en computación, esa creo que sí está bien. Más o menos también. ¿Nadie más que tenga la respuesta? Pues es que solamente era mencionar a su último nivel de estudios y pues había mencionado que si tenía alguna carrera técnica, esa sí se podía agregar al currículum, porque daba como que si era ideal para la vacante, pues le servía. Bueno, sí, todos efectivamente han contribuido una respuesta, no es la respuesta en sí, pero bueno, les voy a mencionar cuáles son los errores que maneja esta persona. Lo primero es que utiliza una plantilla. Y no es malo utilizar una plantilla siempre y cuando la editemos de manera correcta y borremos los elementos que no van acordes a lo que queremos plantear. Lo primero es que no borró, como mencionó la primera persona que habló, la primaria, secundaria y lo dejó así. Lo segundo es que coloca su preparatoria y bueno, si en dado caso este fuese su último grado de estudios, está mal colocado aún así, porque no coloca de qué año a qué año cursó la preparatoria. No me dice que cursó 3 años y pues bueno, eso es como que, ok, pero pues de qué año a qué año, ¿no? Y obtuvo un certificado. Lo segundo es que coloca en la universidad. Efectivamente, como la segunda persona mencionó, no borró el título de aquí arriba. Y donde estudió 9 semestres y efectivamente se debe colocar de manera trunca. No colocó la temporalidad, no colocó de qué año a qué año estudió esa carrera trunca. Y bueno, como mencioné anteriormente, efectivamente, si tienen la carrera técnica es muy importante que lo coloquen, pero también deben especificar en qué año, en qué institución y si obtuvo un certificado. Si yo no obtuve el certificado es como si no lo hubiera cursado, o sea, no es recomendable que la coloquen en dado caso. Y bueno, esa es la forma errónea de cómo no colocar sus estudios. Y bueno, el siguiente elemento que veremos son los cursos. Y bueno, estos son muy importantes que los coloquen, ya que van a mostrar que ustedes se encuentran actualizados en su área de estudio. Y bueno, la fórmula que deberán utilizar es muy similar a la de estudios académicos. En este caso deberán colocar el nombre del curso, la institución, la temporalidad y el documento obtenido. Y bueno, aquí les vamos a mostrar un ejemplo. En este caso, el licenciado Lara estudió en el año 2019 el curso de metodología en las audiencias en el procedimiento penal en la UAM y tiene una constancia obtenida. Lo siguiente que veremos son los idiomas. Bien, si alguno de ustedes cuenta con el manejo de otro idioma aparte del español, es muy importante que coloquen el nivel que manejan. Ustedes deberán elegir, entre básico, intermedio o avanzado. No deberán colocar los porcentajes, ya que estos son muy ambiguos. Y no deberán colocar que hablan español, en este caso, su lengua materna. Es muy obvio que ustedes al hacer el currículum en español, hablan español o tienen cierto grado, o hablan y escriben español, no es necesario que lo coloquen. A menos de que ustedes, por ejemplo, si hay alguno de ustedes que tenga la carrera de pedagogía y le interesa mucho la enseñanza en español, sí debe colocar, tengo un tal certificado en enseñanza español, bla, 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 bla. Ahí sí es recomendable, solamente en ese caso. Si no, no lo colocan. Y bueno, aquí les vamos a mostrar un ejemplo de cómo no se debe colocar los idiomas. En este caso, me gustaría mucho que vayan viendo los elementos que conforman, qué errores hay y me digan cuáles son y activen su micrófono. Yo, Bueno, pues menciona la lengua español,
Y eso, como bien comentaba, se dice que, o sea, ya se entiende se da por hecho, pues que la hablamos. El inglés sí lo menciona que lo tiene básico, pero marcan porcentajes y ahí está cometiendo un error porque no se deben de marcar los porcentajes porque, como dijo, son ambiguos, no son concretos. Efectivamente, sí. Esta persona dice que habla español al 100%. Bueno, es más que obvio que al hacer el currículum hablas español, ¿no? Coloca el inglés en un nivel básico, pero contiene errores ortográficos. Si lo leemos, dice inglés básico. Y bueno, hay que cuidar mucho la ortografía porque, pues, no, los currículums con faltas ortográficas se descartan en un inicio. Y esta persona dice que tiene una lectura al 50%, habla al 25%, traduce al 50% y escribe al 50%. Esta persona, si tuviese esos porcentajes que dice que maneja en los distintos rubros que tiene, no tendría un nivel básico, tendría un nivel medio. Y por lo tanto, aquí se entiende que esta persona está mintiendo. Y así es como no deben colocar su idioma. Es la forma errónea. Y bueno, el siguiente ejemplo es la forma correcta de cómo ustedes deberán colocar el idioma. En este caso, esta persona habla inglés en un nivel intermedio, que es el licenciado Lara, y es la forma idónea, sencillo, sin con más complicaciones, sin poner porcentajes, muy sencillo. Y bueno, como mencioné, es la forma correcta de colocar su idioma. Y bueno, pasaremos al tercer tema de este taller, que es ¿qué son las habilidades laborales? Y bueno, vamos a entender que vamos a definir como concepto que las habilidades son talentos y aptitudes que ustedes van a desarrollar para hacer algo correctamente y de manera eficaz. Y bueno, estos son sus puntos fuertes. No deben, es muy importante que los coloquen. Es otro rubro con los que ustedes se van a vender a la empresa. Y tengan en cuenta siempre que las habilidades también van enfocadas a la vacante que desean obtener. Y bueno, las habilidades se van a clasificar en blandas y duras. Las primeras son universales y tienen que ver con la interacción social, con formas de comunicación, formas de ser, de acercamiento a los demás, y también dependen de los rasgos de la personalidad de cada ser humano. Todos absolutamente tenemos habilidades blandas y no existe persona que no las tenga. Persona que no la tenga es un robot. Y también es responsabilidad de cada ser humano potenciarlas. Y bueno, aquí les vamos a presentar 10 ejemplos de habilidades blandas que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí, la primera, y que me gustaría mucho que ustedes vayan identificando, porque esto les va a servir mucho. Buena comunicación, buena organización, trabajo en equipo, sociable, pensamiento crítico, ser creativo, puntualidad, habilidades interpersonales, facilidad de adaptación y personalidad amigable. Y bueno, vamos a tener que actualmente 87% de los trabajos han crecido o las empresas han buscado personas que tengan habilidades blandas. Es por ello que es muy importante que lo coloquen. Y bueno, el siguiente punto son las habilidades duras y tienen que ver con los conocimientos técnicos profesionales que ustedes han adquirido a lo largo de su experiencia académica y laboral. Y bueno, también los santos pueden haber desarrollado en cursos o estudios profesionales y varían mucho de acuerdo al campo o área que ustedes se dedican. Las habilidades duras que tenga un ingeniero van a ser totalmente diferentes a las habilidades duras que tenga un abogado o que pueda tener un pedagogo. Entonces, en este caso, son específicas. Y como les muestro en los siguientes ejemplos, vamos a ver algunas habilidades duras que, por ejemplo, la auditoría va a ser una habilidad dura, por ejemplo, de contabilidad. Y es necesario que un auditor tenga esa habilidad dura. Y bueno, actualmente el 62% de los empleadores van a buscar de manera específica habilidades duras en su currículum. Por eso es muy necesario también que lo coloquen. Lo ideal es que todos los individuos tengan una mezcla perfecta
de las habilidades duras y de las habilidades blandas de una manera equilibrada. Y bueno, ¿qué es lo que buscan las empresas para cubrir sus vacantes? Es el último tema que veremos en este taller. Y bueno, en la actualidad, debido a los avances tecnológicos y a la contingencia de salud por el COVID-19, las empresas van a buscar que sus vacantes cubran, que los empleados que cubran ciertas vacantes tengan ciertas características y habilidades tecnológicas que faciliten el funcionamiento de su empresa. Es por ello que ustedes deben desarrollar las famosas TICs. Me gustaría mucho que buscasen, googleasen qué son las TICs para que vean que son muy importantes en la actualidad y más ahorita en la contingencia que nos están pidiendo trabajar de manera remota. Y bueno, es por ello que hemos retomado 9 habilidades laborales más demandadas a nivel mundial que publicó BBC Mundo el año pasado, perdón, este año. Y bueno, lo primero es computación en la nube. Es muy importante que ustedes sepan manejar Drive o Dropbox, es básico. Deben tener un razonamiento analítico. En este caso es un poco más específico, que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, desarrollar aplicaciones para ciertos productos es muy importante. Diseño UX, aquí es más bien el diseño de productos tecnológicos que van específicos a ciertas áreas. Deberán tener un análisis comercial, deberán saber algo de marketing, ventas, computación científica y producción de video. Es muy importante que manejen estas habilidades en la actualidad. Y bueno, la siguiente infografía que veremos es ¿qué no encuentran las empresas actualmente? Y bueno, un profesionista que sabe hablar inglés, que es puntual, responsable, tiene iniciativa, sabe interpretar indicaciones y textos, tiene la capacidad de reaccionar de manera eficiente y no sobra en ningún lugar. Siempre va a ser requerido y demandado. No basta con tener conocimientos adquiridos en su universidad. Y bueno, lo más importante es saber mantener su empleo y la única forma es hacerlo cumpliendo con lo anterior. Muchas veces, muchas de estas cosas que estoy mencionando son cuestiones que todos deberíamos temer, deberíamos ser puntuales, es una cuestión súper básica. Y bueno, lo que acabo de mencionar son elementos que no encuentran las empresas en empleados, según un estudio de OCC en 2019. Y bueno, es muy necesario que pongamos atención en ellos para desarrollarnos como un profesionista de excelencia. Y bueno, el siguiente punto que veremos son algunos consejos extras para su currículum vitae. Y bueno, lo primero que deberán cuidar es su ortografía. Como bien les mencioné en los elementos del currículum vitae, su currículum debe estar perfectamente bien revisado en su ortografía. Los primeros currículums que se van al bote de la basura, y perdón que lo diga así, suena muy feo, son los que tienen horrores ortográficos. Siempre deben verificar la ortografía y se los voy a recalcar muchísimo. Lo segundo es que deben utilizar viñetas para una lectura más fácil. Lo tercero es que su currículum vitae debe ser muy conciso en la información que pongan. Debe ser de preferencia en una página. Lo ideal es que el reclutador lo vea y lo analice y diga, ah, ok, sí, no. De manera muy exagerada en 2. Y deben hacer un currículum único, que sea llamativo. Entonces, yo les recomiendo mucho utilizar Canva. Esta aplicación les vaya a durar muchísimo. Hay plantillas, edítenlas, eso sí, edítenlas, para que no pongan errores como los que vimos de manera anterior. Y sean honestos en la información que coloquen. No mientan, los reclutadores identifican de manera muy rápida que una persona está mintiendo. Por ejemplo, en el ejemplo del idioma vemos que esa persona está mintiendo y quiere impresionar nada más. Y bueno, les vamos a mostrar algunos datos estadísticos respecto a las contrataciones. De una vacante que se genera, por ejemplo, tenemos una vacante que se genera en Nestlé para un nutriólogo que se necesite, por ejemplo, o un ingeniero industrial. Van a llegar 250 solicitudes de trabajo, 250 currículums a la área de recursos humanos. De esos 250 currículums, entre 4 y 6 van a ser seleccionados para una entrevista. Y de entre esos 4 y 6, uno conseguirá la vacante.
Como les mencioné antes, el reclutador solamente va a tener 6 minutos para leer su currículum vitae. Es por ello es muy importante que sea conciso. Y bueno, errores más comunes en los currículums vitae. El 80.4% tiene errores en su experiencia laboral. Miente, no coloca información concisa, no coloca una temporalidad. El 71.6% de los errores en los currículums no coloca habilidades o no sabe qué son las habilidades o las confunde. O no simplemente habla de habilidades, pero no las coloca. El 68.7% tiene errores en sus logros. No coloca los logros o coloca cosas que no van. Por eso es muy importante que los coloquen. Y bueno, aquí les vamos a mostrar el currículum ya como tal, desfragmentado, sino conciso. Y lo primero que vamos a tener es el título. En este caso es el licenciado Miguel Lara, que es abogado penalista. Sus datos de contacto. Su fotografía. Su objetivo. Su experiencia laboral. Su educación. Su curso y los idiomas que maneja. Y las habilidades, que ese ejemplo no se los presentamos porque íbamos a llegar a este punto. Y en este caso tenemos que el licenciado Lara es negociador, empático, organizado, comprometido con su profesión y con disponibilidad continua a actualizarse. Así es como ustedes deben colocar sus habilidades en el currículum vitae. Y bueno, vamos a llegar a otro punto que se llama si no estás titulado, no eres licenciado. Y bueno, vamos a ver que hay varios elementos que influyen para conseguir un empleo. Lo primero va a ser es que es su carrera estudiada. El haber realizado prácticas profesionales es muy importante, eso puede influir mucho en su contratación, como lo mencioné. Y el estar titulado. Una persona que esté titulada dice, bueno, esta persona está comprometida, ya tiene los conocimientos, bueno, ok, va. Otro punto muy importante y que es, si una persona que esté titulada gana más del doble que una persona que no es titulada o que tiene la educación media superior. Y bueno, ¿qué es lo que favorece, como lo menciona el estudio de OCDE del año pasado, a tener un mayor salario? El estar titulado, el tener un empleo relacionado con la carrera que estudian y la formalidad de laboral. Pero es muy importante, y este estudio lo maneja, que es el estar titulado. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro primer taller de diseño. Como bien les mencioné al inicio, era necesario que ustedes fuesen haciendo anotaciones en su currículum impreso. Y bueno, si lo deseas, nos lo puedes enviar la versión ya concluida, tu currículum ya con las correcciones que le has hecho conforme a las anotaciones que has hecho. Y debes responder también a las 3 preguntas que planteamos al inicio. ¿Para qué eres bueno? ¿Como quién te quieres proyectar profesionalmente? ¿Qué historia quieres contar? Y bueno, esto nos los puedes mandar al correo electrónico que aquí les vamos a presentar, que es egresados-univer@univermillennium.edu.mx. Y bueno, no sé si nos puedan mencionar los ganadores de las participaciones. No sé si las tengan a la mano. Chicos, buenas noches. Voy a mencionar, tenemos 3 premios. Es para Paola Aide, Blanca Estela y Alison Ávila. Les voy a pedir de favor que ahorita tienen ahí en pantalla el número de WhatsApp, que nos envíen un mensaje por esta vía el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, para que podamos coordinarnos con la entrega de los premios. ¿Alguien Muchas tiene gracias. duda, chicos, acerca de la información que les proporcionamos?
Como les decía Miquel, es muy importante que cuando nos envíen sus CVs por correo, nos lo hagan llegar con la respuesta de las 3 preguntas para que nosotros podamos tener como un contexto de qué es lo que quieren hacer, dónde se quieren emplear para poderles ayudar con la redacción de sus habilidades. ¿Tienen alguna duda, chicos? Por mi parte, no. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, continúa, Miquel. Muchísimas gracias, Yasmín. Bueno, si no tienen dudas, les vamos a agradecer su presencia en este primer taller de Curriculum Vitae, invitándolos a estar atentos a las próximas convocatorias de los distintos talleres y cursos que tendremos para mejorar su perfil laboral. Les vamos a solicitar que nos ayuden a resolver una pequeña encuesta que se va a colocar en unos momentos en los comentarios, ya que para nosotros es muy importante para este taller mejorarlo y también saber su opinión en algunos aspectos. También los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, que es Egresados Espacio UM. Y bueno, sin más por el momento, les deseamos que tengan una excelente noche y con esto concluimos nuestro primer taller de Curriculum Vitae. Gracias. Buenas noches.